Es tema en Zoom a la noticia. El presidente Hugo Chávez ordenó la elaboración de una lista con los nombres de los detractores de su gobierno detenidos y exiliados para decidir sobre un posible indulto que se espera llegue antes de que concluya el 2012. Zoom a la noticia, el espacio para debatir los temas más importantes del día por NTN 24. Zoom a la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Andrea Bernal, les doy la bienvenida a Zoom a la noticia. Hoy nuestro lente se enfoca en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez ordenó la elaboración de una lista con los nombres de los detractores de su gobierno detenidos y exiliados para decidir sobre un posible indulto que se espera llegue antes de que concluya el 2012. El mandatario asignó a su vicepresidente Nicolás Maduro para trabajar el tema de la liberación de presos políticos, regreso de expatriados y respeto a la inmunidad parlamentaria. El gobierno en muchas ocasiones ha negado que existan presos políticos, incluso asegurando que lo que existen son políticos presos. ¿Qué cambió entonces? Este será nuestro tema de debate hoy en Zoom a la noticia. Y también nuestro lente se va a enfocar en Egipto, donde continúan las fuertes protestas contra las medidas dictadas por el presidente Mohamed Morsi, que blinda sus decisiones frente a la justicia y lo ubican por encima de cualquier tipo de supervisión, incluyendo la de los tribunales. Los enfrentamientos de los manifestantes con la policía dejaron una víctima mortal y cerca de medio centenar de heridos. Los representantes del Poder Judicial entraron en huelga en varias cortes en las ciudades del Cairo, Asyut y Luxor. Morsi prometió que una vez que se apruebe la nueva constitución, estas medidas quedarán suspendidas. ¿Es Morsi el tipo de líder quien amplía y toma poderes y luego es capaz de liberarlos? La gente en la calle es por ahora quien al parecer tiene la palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Zoom a la noticia. Vamos con el primer tema de la noche. El gobierno del presidente Hugo Chávez ha pedido listas con nombres de presos políticos y exiliados que podrían beneficiarse con un proyecto de amnistía presentado por la oposición. Pero el gobierno de Hugo Chávez en muchas ocasiones ha negado la existencia de presos políticos y de esta forma se ha referido al tema. Es bueno responder con mucha firmeza que aquí no hay en Venezuela presos políticos. No hay presos políticos. Yo pido que respetemos esa figura. Eso es como, que hay algunos políticos presos, esa es otra cosa, políticos presos. Unos asesinos en prisión y que algunos sectores políticos los tomen como presos políticos y pretendan con eso que el presidente les dé un indulto. ¿Cómo quedo yo? Indultando a un asesino. No, el presidente, si él es cristiano de verdad, debería el perdón de los pecados. Hay una canción llanera muy buena, aquella Llanto de Amor se llama, vieja esa canción. Termina diciendo así: pero algún día ves tu error, vendrá muy triste a mi lado, pidiéndome por favor que perdone tus pecados, pero yo a ti te diré, pídele perdón al diablo. Para debatir este tema saludamos en Caracas a la señora Jacqueline Sandoval, ella es directora de Fundepro, Fundación por el Debido Proceso, una organización no gubernamental encargada de asesorar, representar y defender a las víctimas de las violaciones de derechos fundamentales, esposa además del preso político Rolando Guevara, detenido desde el año 2004 y quien podría ser uno de los beneficiados
con esta ley del indulto. También nos acompaña desde Valencia, Venezuela, el señor Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana y analista político. A mis invitados, buenas noches. Señora Sandoval, quiero empezar por usted. Escuchábamos al presidente Hugo Chávez, como se ha referido en varias ocasiones al tema de los presos políticos. ¿Qué ha cambiado ahora entonces? Aló, buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Y todo, por supuesto, la audiencia de NTN 24. ¿Qué ha cambiado? Bueno, mira, realmente ellos se niegan de todas maneras a reconocer que existen presos políticos. Es decir, han entrado ya en conversaciones con el diputado Edgar Zambrano de la fracción, jefa de la fracción de parlamentarios de Acción Democrática, pero sin querer señalar que existen presos políticos. Realmente nosotros señalamos que de alguna manera no importa la denominación que le den, mientras por supuesto se sienten a discutir lo que pueden ser los diferentes mecanismos judiciales para sentarse a conversar sobre lo que son las posibles libertades de todos ellos. Es decir, actualmente nosotros en Venezuela manejamos una lista de Fundepro de 14 políticos, de 14 presos políticos que están tras rejas, aun cuando han existido, por supuesto, en lo que va de los 14 años de gobierno del presidente Chávez, 172 presos. Igualmente manejamos el hecho de que 50 procesados tenemos en lo que está en diferentes tipos de medidas, como son medidas humanitarias, medidas cautelares y medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Más o menos es un listado entre procesados y condenados de 64 personas alrededor de ellas. Por supuesto, nosotros le solicitamos a través de lo que podría ser la iniciativa parlamentaria, una de las formas de poder dar inicio a una ley aquí en Venezuela, de lo que era el proyecto de amnistía. Sin embargo, es decir, nosotros incluso desde el año 2005 en adelante ya hemos venido adelantando diferentes proyectos para promover esa ley de amnistía, pero ahora, por supuesto, ha sido cuando hemos tenido, como quien dice, una mayor aceptación por parte del gobierno en cuanto a esto. Vamos a hablar más adelante, señora Sandoval, justamente de qué encierra el proyecto, quiénes serían los beneficiados, qué tipo de diferencia entre los presos políticos y también los exiliados. Le voy a dar la palabra al señor Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político. Señor Patiño, un gusto tenerlo. En noviembre 14 del 2002, hace pocos días, representantes opositores se reunieron con el vicepresidente Maduro para evaluar justamente la situación de los encarcelados y de los exiliados. Los analistas dicen que solo la concreción de esta reunión es un logro para la oposición y significa que el gobierno de Hugo Chávez asume la existencia de presos políticos. ¿Esa es la lectura que usted le da también? Bueno, buenas noches, Andrea, y gracias por la invitación. Fíjate lo siguiente, en Venezuela ahorita hay una polarización muy fuerte a nivel político. Igualmente ocurre con el caso de los detenidos por presuntas violaciones que existieron hace ya alrededor de 10 años, ¿verdad?, con el golpe de Estado, e inclusive con atentados a embajadas, ¿verdad?, y en casos de algunos de muerte de un fiscal general, ¿verdad? Ahora bien, hay dos posiciones contrapuestas acá, ¿no? Hay grupos que quieren que el presidente Chávez dé esta acción de gracia a estas personas que están detenidas, ¿verdad?, hace mucho tiempo, y otro grupo que se opone radicalmente, como extremistas que son, para que el presidente no logre conciliar con estos grupos que lamentablemente están detenidos y algunos en precaria su salud, ¿no? Creo que en Venezuela necesitamos una reconciliación, ¿verdad? Y es posible, ¿verdad?, llegar a esto en este mes de diciembre que se aproxima, para de una vez por todas tratar de que la oposición se enrumbe pues, por el camino democrático, por el camino del Estado de Derecho, ¿verdad? Y que el pasado lo deje atrás y que haga su oposición, como no, pero de manera que sea fructífera para todo el país. ¿Usted cree, señora Sandoval, como dice el señor Patiño, que esto corresponde pues al llamado de reconciliación? Recordemos cuando el presidente Hugo Chávez fue reelecto en octubre, ese llamado de reconciliación entre la sociedad venezolana, entre los partidos políticos. ¿Corresponde eso o hay algo más detrás para que se haya cambiado, digamos que del cielo a la tierra, este tratamiento de los presos políticos y los exiliados?
Bueno, nosotros debemos además señalar que fue iniciativa del gobierno. Es decir, para el día 9 de octubre, 2 días después de lo que fue las elecciones aquí en Venezuela, donde el presidente logró su reelección por tercera vez, se presentó a la sede de SEBIN y a la sede del DIN. SEBIN es hoy por hoy una cárcel de máxima seguridad, pero es la policía política del Estado, y donde se han concentrado el mayor número de presos políticos en los 14 años. Se presentó el viceministro de Asuntos Penitenciarios, el doctor Utrera, señalando que iba en nombre del presidente de la República a llevar un mensaje de reconciliación y que la tarea de ellos era realizar los debidos informes que debían presentar ante el presidente de la República y ante el Tribunal Supremo de Justicia de las posibles medidas que se podían dar. En ese caso, las medidas que podían darse, aparte, es decir, no hablaba de amnistía, hablaba de revisión de medidas. ¿Cuáles serían las revisiones de medidas en este caso? Inicialmente, pues, lo que serían, porque hay varios condenados, lo que sería el otorgamiento de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena y lo que sería la revisión de varios también procesados que llevan más de 2 años presos sin tener una sentencia firme. Pero ¿a qué se debió? Bueno, me imagino pues precisamente a ese querer a lo mejor de tener una reconciliación, o posiblemente también podemos agregar que Venezuela aspiraba para ese momento a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que realmente ya consiguió. De alguna manera... Ese es el planteamiento justamente que iba a lo siguiente y se lo iba a plantear al señor Patiño. Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese ingreso pudo haberle convertido, digamos, al gobierno de Hugo Chávez en una presión. Ese ingreso pudo haberle hecho una presión para que tomara este tipo de vías, este tipo de diálogos también, cuando fue tan criticado ese ingreso. No, Andrea, en absoluto. Debemos recordar que en diciembre del año 2007, el presidente Hugo Chávez firmó una ley de amnistía, ¿verdad?, que se hizo efectivo en el año 2008 y que, digamos, quitó las penas, ¿verdad?, de todos aquellos que estuvieron involucrados en el golpe nefasto, el golpe de Estado del año de abril 2002. Es decir, que esto que va a realizar el presidente Chávez lo hace por su condición de presidente, su condición de humanista, ¿verdad? Y que en ningún momento pesa la entrada de Venezuela al Consejo de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, esto lo que reafirma es el Estado democrático y el Estado de Derecho que muchos opositores niegan que se vive en Venezuela, ¿no? Pienso que más adelante, cuando salga la lista definitiva de las personas que van a estar beneficiadas con estos indultos en unos casos, ¿verdad?, y con amnistía de otros, porque vamos a estar claros, no todos los que dicen ser exiliados van a tener esta gracia, ni tampoco, lamentablemente, otros que están detenidos ahorita van a tener este tipo de beneficios. Señora Sandoval, antes de ir a una pausa, no me quiero ir sin dejarle esta pregunta que la plantea el señor Patiño. Esta decisión la toma el presidente Hugo Chávez en su situación como presidente, de humanista, dice el señor Patiño. Si fue así, ¿no se preguntan ustedes por qué no se hizo antes? Bueno, en todo caso, en el año 2007, precisamente los que salieron por el supuesto golpe de Estado fueron precisamente los afectos al gobierno, pero los que actualmente siguen presos y bajo proceso por lo que fueron los casos del 11 de abril del año 2002, precisamente están presos y no fueron beneficiados, precisamente ellos bajo los señalamientos de que nuestra Constitución, bajo el artículo 29, señala que delitos de lesa humanidad o delitos contra delitos graves de derechos humanos no podían verse beneficiados. Si bien es cierto que seguimos bajo el mismo régimen, nosotros estamos convencidos precisamente que allí estos funcionarios, estos ciudadanos, no participaron en ninguno de estos hechos, aun cuando haya una sentencia que así lo diga. Es decir, quedó más que evidenciado a través del proceso que eso no fue así. No se dieron las condiciones dentro del proceso de las debidas garantías
realmente de que ellos pudieran o no, igual como ha pasado con las reiteradas violaciones al debido proceso en todos y cada uno de los casos que le han sido presentados al presidente de la República y por los cuales además ya muchos de ellos llevan una condena cumplida además de 10 años y otros de 8 años. Primera pausa, los invito a hacer una pausa y ya regresamos con ese tema de debate. El abogado constitucionalista Germán Escarrá será el encargado de elaborar la lista que incluirá los nombres de cerca de 172 personas, entre quienes se encuentran los llamados presos políticos y algunos venezolanos exiliados que aspiran a ser acogidos por el proyecto de amnistía que actualmente se debate en Venezuela como parte de las promesas de diálogo y reconciliación que durante campaña hizo el 3 veces reelecto presidente de los venezolanos. El presidente Hugo Chávez solicitó al jurista Germán Escarrá que elabore una lista en la que se identifiquen los nombres de aquellas personas que, según el gobierno, podrían ser acogidos por una amnistía. Además de otorgarle al presidente los nombres de los opositores, Escarrá también lo asesorará, ya que el marco constitucional venezolano contempla variables jurídicas que pueden ser amnistía general, amnistía selectiva, diferentes formas de indultos y beneficios penitenciarios. Mañana martes 27 de noviembre, Hugo Chávez recibirá la segunda lista realizada por Escarrá, en la que se incluyen nombres de cerca de 172 personas que esperan se cumpla la tan anunciada amnistía. Lo primero, según el constitucionalista, será evaluar la viabilidad jurídica de cada caso, es decir, estudiar los motivos por los cuales las personas que aspiran a la amnistía se encuentran presas y quienes están en una situación de exilio de facto en el exterior. El proyecto de amnistía para presos políticos y exiliados hace parte de una de las promesas de